¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean ustedes bienvenidos a una sesión más de su asignatura Compuestos Químicos y su relevancia en el desarrollo sostenible. En esta ocasión hablaremos de la tabla periódica, ya que se ha convertido en una herramienta que nos ayuda a comprender la estructura y además el comportamiento de la materia, por lo cual es importante retomar el concepto de un elemento químico. Recuerda que un elemento químico es el tipo de materia más sencilla que no puede dividirse en algo más simple, y que además, sin importar la cantidad de átomos que este elemento tenga, siempre y cuando sean de la misma clase, seguimos teniendo un elemento. Los elementos se ordenan en una tabla periódica, la cual se ha convertido en una herramienta útil para correlacionar las propiedades de estos elementos. En la actualidad tenemos 118 elementos. Con esta tabla lo que hacemos es predecir el comportamiento de cada uno de ellos de acuerdo a sus propiedades. Por lo tanto, la tabla periódica cumple la función de clasificar, ordenar y además distribuir a estos elementos. Como base histórica de la tabla periódica para que hoy en día tenga la forma que conocemos, tenemos que remontarnos a 1800, donde los alquimistas medievales manejaron hasta un promedio de 50 elementos diferentes. Entonces surgió la necesidad de clasificarlos, nombrarlos, colocarles un símbolo, y por eso es que se identifica que se debe construir una tabla periódica. La primera propuesta surge en 1820 a partir o a cargo de Dobereiner, quien propone organizar a los elementos de 3 en 3, porque él dice que hay una relación entre sus masas. Enseguida, como esa propuesta aún no clasifica a todos, en 1863 Newlands propone acomodar a los elementos de 8 en 8, también ordenados de acuerdo a su masa. En 1869 surgió otra propuesta a cargo de Mendeleev, que él es considerado el padre de la tabla, porque es el que le da un poco más de base y sentido a la organización que hoy conocemos. Y él nos dice que los elementos deben ordenarse de acuerdo a su masa. Si bien ya mencioné que la masa en los dos ejemplos anteriores también se menciona, por ejemplo, Dobereiner solo consideraba de 3 en 3 para formar tríadas, octavas de 8 en 8, y Mendeleev lo que hacía era un orden general de todos los elementos, siempre y cuando se siguiera la secuencia de la masa. En 1914, Moseley propone analizar que la masa se ve influenciada por la cantidad de neutrones y protones. Si tú te acuerdas, los electrones no influyen porque son muy pequeños, entonces son insignificantes para la masa. Por lo cual, si nosotros cambiamos un neutrón, se modifica la masa, pero no se cambia el elemento. Mientras que si cambiamos un protón, sí modificamos al elemento. Entonces, Moseley lo que propone es que se ordene a los diferentes elementos de acuerdo a su número atómico, es decir, a la cantidad de protones que cada uno de estos tiene. Y así es como se ha construido la tabla de hoy en día. Para mostrarles el ejemplo representativo de cada una de estas ideas, Dobereiner, que era el de las tríadas, nos decía, vas a tener 3 elementos específicos. Suma el peso del primero y el tercero, genera un promedio y en automático te va a dar el peso del segundo. Si ustedes hacen este ejercicio con litio o de potasio, realmente cumple, pero no todos los elementos cumplen. Lo importante de esa propuesta es que sin importar la apariencia física de los elementos, se cumple con la propuesta de las tríadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo azufre, selenio y telurio. Físicamente no se parecen en nada, pero si haces el ejercicio de sumar y generar el promedio de los dos del extremo, cumple con la tríada. La octava era acomodar de 8 en 8 los elementos y además considerar a las tríadas dentro de esta clasificación, pero tampoco se lleva una secuencia para organizar a los restantes. La primera propuesta de Mendeleev es la que observas ahí. Observa que hay espacios en blanco, hay elementos que aún no se sabía dónde iban, y entonces esto se resuelve al momento de ordenarlos por el número atómico, es decir, la cantidad de protones, que es la propuesta final de Moseley. Bien, nuestra tabla periódica se divide en dos grandes bloques, elementos metálicos y elementos no metálicos.
Aquí les he colocado una representación gráfica donde los metales son todos los verdes, los no metales todos los azules, y hay una sección de elementos que comparten las características de ambos. A eso se les conoce como metaloides. Aquí cabe señalar que el hidrógeno, al ser un elemento no metálico, tendría que ir del lado contrario, ¿verdad? Pero acuérdate que hidrógeno solo tiene un electrón, por tanto corresponde al grupo 1. Ese es su lugar correcto. Bien, los metales los vamos a encontrar, como ya lo observaron en la imagen anterior, en la parte izquierda de la tabla periódica. Y estos generalmente son sólidos a temperatura ambiente, tienen brillo, son dúctiles, buenos conductores de calor y electricidad, mientras que los no metales presentan las propiedades contrarias. Se encuentran a la derecha de la tabla. Estos pueden estar en cualquier estado de agregación, son opacos, frágiles y no conducen electricidad. Aquí les he colocado una tabla para que detenidamente la analicen y puedan ver las diferencias entre los elementos metálicos y los no metálicos. Bien, ya que identificaste de qué naturaleza son todos los elementos de la tabla periódica, ahora vamos a hablar de aquellas propiedades que se correlacionan, es decir, aquellas propiedades periódicas que se van repitiendo, que tienen un comportamiento. Lo primero son los grupos. Todos los grupos son las columnas y nosotros los identificamos como grupos o familias. Aquí les he colocado el nombre de los más representativos o los que vamos a utilizar para un tema siguiente, que son el grupo 1, metales alcalinos, grupo 2, metales alcalino-térreos y sucesivamente. Los grupos nos van a dar la información de la cantidad de electrones de valencia, es decir, los electrones que están en el último nivel de energía. Si tú recuerdas, esto lo podemos conocer con la configuración electrónica. Ves cuál es el número de n más grande y cuántos electrones tiene sumando los exponentes. En este caso, el grupo te ayuda a identificar la cantidad de electrones en el último nivel. Como te mencionaba, los grupos también se pueden llamar familias y que he colocado el nombre de cada uno de ellos para que los puedan identificar. Enseguida, los periodos son las líneas horizontales, es decir, las filas. Las filas nos van a hablar de la cantidad de niveles de energía. Recuerda, los grupos nos hablan de los electrones en la última capa y los periodos de la cantidad de niveles de energía máxima que tiene el átomo de análisis. Las propiedades periódicas que se repiten son la electronegatividad, la afinidad electrónica, potencial de ionización y el radio atómico, los cuales tienen un comportamiento tal cual lo especifican las flechas que están señaladas ahí. Para hacer un análisis de un ejemplo, vamos a hablar de la electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia de un átomo a atraer hacia él los electrones. Entonces, el átomo más electronegativo de tu tabla periódica es flúor. Lo estoy dibujando aquí. Y flúor nos va a regir la electronegatividad del resto de los elementos. Esto es una propiedad periódica. Como puedes ver, la electronegatividad en la línea naranja aumenta hacia el flúor y disminuye conforme bajas al flúor. Entonces, por ejemplo, si yo te pidiera que analizáramos qué elemento es más electronegativo, por ejemplo, boro, que estoy seleccionando aquí, y oxígeno, analizamos cuál de ellos está más cerca de flúor y el que esté más cerca de flúor será más electronegativo. Bien, y así todas las propiedades periódicas. Bien. En la electronegatividad tenemos que hacer énfasis porque esta nos va a ayudar a determinar el tipo de enlace. Por favor, tienen que descargar de internet o bien de estas diapositivas esa tabla de electronegatividad según Pauling, porque nos va a ayudar a hacer una diferencia de valores y así determinar el tipo de enlace. Cabe señalar que la electronegatividad nos va a medir la fuerza que tiene un átomo contra otro para atraer a los electrones hacia él. Esto sería como hacer una analogía de que el átomo más electronegativo es flúor. Eso quiere decir que el flúor va todos los días al gimnasio y es el que tiene más fuerza para que le pongas al que le pongas enfrente, él le gane los electrones. Flúor tiene en la escala de Pauling un valor de 4,
Mientras que cesio y francio, que están en el extremo contrario, de este lado, tienen un valor de 0.7. Esos son los menos electronegativos o bien los más electropositivos. ¿Ok? Esto lo analizaremos más a fondo en la siguiente sesión para poder determinar el tipo de enlace. Bien, con esto concluimos. Por favor, atiendan las instrucciones de la plataforma y nos vemos la siguiente semana.